que es difícil entender, desde mi punto de vista, de que hagan nada. Habla un poquito más alto, Pepe. Que es difícil entender que no participa China ni Rusia, y no sé, yo lo veo muy complicado, ¿no? Vivimos en un mundo que es de Trump, prácticamente. Es decir, los países que no sé. Porque la política de China es de ¿no? Ah, bueno, se animaron. Yo tenía dos preguntas. Una es, bueno, si en Cuba existe o ha existido algún movimiento como el estajarovismo que había en Laos de Stalin, un movimiento que era por el aumento de la producción. No te escucho, Un movimiento que quería preguntar si en Cuba existe o ha existido algún movimiento como existió en Laos de Stalin, como el estajarovismo, que era, por resumirlo así un poco, en plan rápido, pues un movimiento por el aumento de la producción en el socialismo. Y luego, bueno, otra pregunta que tenía, que igual es un poco difícil de responder, es quizá sobre todo antes de que pasase todo esto, de que Estados Unidos ya no dejase de pasar más petróleo y tal, si teníais un cálculo de en qué año podíais tener 100% de energías renovables o qué porcentaje había y cómo está, si actualmente hay alguna previsión de eso. Gracias. ¿Por aquí? La Claudia. Sí, no sé si quiere responder. No, que hacemos 3 si quieres. Sí, la pregunta mía es, nosotros hemos desarrollado un socialismo y mi opinión personal como cubana que creció en ese socialismo es que es, más allá de burocracia y de todas las críticas que nosotros mismos hacemos, yo creo que fue terriblemente por las cosas que yo llegué a vivir y a ser parte de. En ese sentido, yo interpreto, aparte de todo, lo que el bloqueo como un sabotaje al éxito, ¿no? De este sistema nuestro que se recrudece aprovechando la caída de la URSS para precisamente, lo digo por el énfasis mediático, para tratar de dar la imagen de un socialismo ineficiente, un socialismo burocrático, al cual nosotros, yo creo que sin darnos cuenta a veces con nuestras propias críticas añadimos, como que sí, porque imagínate, le ponemos trabas a nuestras propias cosas. Y yo creo que más bien lo público en Cuba está siendo saboteado frente a lo privado, llevando a nuestro Estado a una situación de crisis y bancarrota de manera artificial completamente, cerrándole todas las posibilidades, como tú explicabas una por una, de tener recursos. Entonces, en ese sentido, en el contexto de hoy, en el que tenemos ese Estado, en esa situación, creada artificialmente y a propósito, pero en esa situación, y viéndonos precisamente por esas presiones, teniendo que tomar medidas que abren toda una serie de cambios, o sea, no son cambios que se han dado porque nuestras propias contradicciones internas para tratar de resolverlas, que yo creo que ya lo hubiéramos hecho, nos han llevado por ese camino, sino que son las adaptaciones a las crisis que nos ha ido provocando el recrudecimiento, ¿no? Quinquenio tras quinquenio del bloqueo, la que nos ha ido obligando a tomar medidas para buscar alternativas que dinamicen nuestra propia economía. En las últimas 2 semanas, apelando incluso a los residentes en el exterior, que ojalá seamos capaces de dar el paso y de cumplir el rol que se nos está encomendando con estas medidas sin que nadie se meta al medio, porque se quieren meter al medio entre nosotros y nuestro país de origen, de manera artificial de nuevo, creándonos dificultades. Entonces, en ese sentido, el Estado cubano socialista, ¿cómo lo ves tú, que eres especialista en el socialismo cubano? ¿Cómo ves tú que está habiendo la pugna que se da entonces con estos nuevos actores
y estas nuevas contradicciones internas que yo estuve ahora en noviembre y las vi, pero en la calle palpables, ¿verdad? Por una serie de situaciones, con lo privado, en esta pugna que al final se da, como la vemos aquí, entre lo público y lo privado, que trata una de ponerse por encima de la otra, hablando de lo privado, por encima de los intereses públicos, llegando incluso a proponer educación y salud privada para ellos librarse de las dificultades que crea el bloqueo, porque manejan un poco más de dinero que el resto de la población. Entonces yo, porque si tengo un poco de dinero, tengo que sufrir lo que sufre el resto, ¿no? Como si ellos fueran ya especiales per se, que es un poco la mentalidad de lo privado. ¿Cómo hace un Estado socialista en este contexto para mantener, porque no somos China, y además estamos atacados todo el tiempo, nosotros y nuestro Estado socialista, nuestro Estado, el pueblo cubano? ¿Cómo crees que hará este Estado socialista para mantener de alguna manera controlado las ínfulas privadas, ¿no? Que a veces vienen, no porque la gente sea mala, sino porque precisamente es la mentalidad que se mueve dentro de este imaginario, dentro de, ¿no?, esta forma de entenderse al interior de una sociedad. ¿Cómo hace un Estado socialista quebrado y atacado para mantener el respeto por la Constitución, por la voluntad del pueblo? Porque al final nuestro Estado socialista y nuestra Constitución no es más que la voluntad popular expresada en las urnas en el último quinquenio, para aquel que tenga dudas, expresada en las urnas en el último quinquenio con mayoría total o sea, total no, pero aplastante, y con una asistencia al voto aplastante también, o sea que esa es la voluntad mayoritaria del pueblo cubano. Pero no es un Estado en condiciones normales, por eso te pregunto, ¿cómo lo ves tú? Porque es un Estado atacado y saboteado, desde todos puntos de vista. Siempre la ponen. ¿Yo qué? No, pero ella es una persona, Aprovecha. ella ve lo que no veo yo, ¿entiendes? Porque ella sabe. Tirado fondo ahí. Cada vez que me hace una pregunta me da por una charla entera, ¿no? Tira fondo, es antropólogo. Muy bien. Tenemos que contestar. ¿Somos chinos o somos chinos? Bueno, la primera, que la compañera me preguntaba. Sí, ahí. Yo creo que es importante resaltar que hay muchas presiones ahora mismo incidiendo en todos los gobiernos del mundo, de parte de Estados Unidos, para que se sometan a sus deseos. Y eso lo estamos viendo, que algunos países se ceden ante esas presiones, sobre todo aquellos que los gobiernos son de derecha o de extrema derecha, y estamos viendo ahora mismo cómo ha habido, y eso que sube y baja, ¿no? Esa oscilación de gobiernos de izquierda y de derecha. Ahora estamos en esa etapa, sobre todo en nuestro continente, con una mayoría, no una mayoría, pero sí una presencia que se amplifica, que da esa sensación de estar siendo aplastados por gobiernos de derecha, que han cedido a las presiones de Estados Unidos y que como resultado de eso han cerrado embajadas o han limitado las relaciones bilaterales de otros países, como por ejemplo Costa Rica, ¿verdad? Y en otros casos que han cortado las relaciones de cooperación médica. Han terminado las brigadas cubanas de cooperantes, de nuestros médicos cubanos, que ya sabemos qué impacto va a tener eso para esos pueblos. Esos pueblos que ya nunca más van a tener probablemente un médico que sea capaz de llegar a esos lugares aislados donde no llegan otros médicos con otros sistemas, los médicos privados, los médicos que tengan en el país, y que además no van a ser capaces de atender como atendían nuestros médicos cubanos a esos pueblos. Es decir, que en medio de todas estas presiones, hay países que están cediendo esas presiones, hay algunos que por supuesto deciden que es más fácil para ellos no meterse en problemas con el imperialismo por excelencia de este mundo, además imperialismo más peligroso y más destructivo de la historia de la humanidad, es más poderoso a la vez, pero para mal, y que miran para otro lado con tal de no comprarse ese problema. Y hay otros que afortunadamente, como China, como Rusia, como México, como Vietnam, como Corea del Norte, deciden no solo apoyar a Cuba, sino salir públicamente y condenar esas actitudes genocidas y esas políticas coercitivas unilaterales contra nuestro país. Y en esa misma conducta de cierta ética, de apoyar
lo que es justo y de denunciar aquello que es atroz, como este intento de acabar con la economía cubana y con el pueblo cubano, porque en el proceso quien sale afectado es el pueblo cubano. Bueno, pues salen ejemplos positivos como el de Rusia, como el de China, como el de Vietnam y como el de México. Yo creo que son de los ejemplos más importantes que resaltar, y cada uno de estos países ha aportado de una manera u otra, en la medida de sus posibilidades, ayuda, ya sea con inversiones, ya sea con donaciones, como por ejemplo China, que ha invertido, que ha donado paneles solares, ha donado todo, además siendo el pionero de la energía renovable en el mundo, de las fuentes fotovoltaicas de energía, ha estado impulsando y ayudando a nuestro país. En el caso de México, que si bien no le dejan mandar petróleo, bueno, pues ha mandado y constantemente envía ayuda, o lo que se llama ayuda humanitaria, que estamos hablando de alimentos, de medicinas, de equipos de primera necesidad, lo que puedan enviar a nuestro país, y que ahora mismo, en estas condiciones tan críticas, pues casi todo es de mucha ayuda, ¿no? Y bueno, de paso, resaltar que en esa misma cuerda de las presiones elevadas que comete el gobierno de Estados Unidos con los demás, ahí saliendo de nuestro país, ustedes saben que recientemente llegaron varias flotillas, convoy de ayuda de nuestra América, uno de Italia que salió también por esa misma fecha. Bueno, pues saliendo de nuestro país, uno de los líderes del último que había llegado estuvo retenido en Panamá. No sé actualmente si ya finalmente lo dejaron salir, a Tiago. Bueno, estuvo retenido, sometido a interrogatorios, a presiones. Incluso Manolo de los Santos, que era uno de los líderes del convoy Nuestra América que salía de Estados Unidos, también lo decían en Cuba. Sabemos que cuando regresemos nos van a detener en los aeropuertos, nos van a interrogar, nos van a someter a presiones psicológicas, presiones que no todos están dispuestos a tomar. Y en el caso ahora también más actual, se han perdido 2 embarcaciones de las que forman parte de ese convoy, que bueno, sencillamente no se sabe dónde están. También tenemos que tener en cuenta que ni China ni Rusia son la Unión Soviética, ni el campo socialista, ¿no? Hay una especie de nostalgia que funciona, que nos traiciona algunas veces, de pensar que estamos en aquel mundo de aquella época, ¿no? Donde teníamos un respaldo en países, en el internacionalismo que suponía estar varios países en función de un mismo proyecto político, de la construcción de un mismo horizonte ideológico. No estamos, lamentablemente, en esas condiciones, estamos en ese sentido en peores condiciones que lo que estábamos antes del 90 del siglo pasado. Entonces, de acuerdo a sus propias características, a sus propios sistemas políticos, yo creo que de algún modo están respaldando a Cuba. Que a lo mejor pudiera ser más, bueno, yo creo que eso ya lo dejo a la interpretación de cada uno, pero sí ha habido ayuda, sí hay apoyo, sí hay incluso un barco petrolero de Rusia que se supone que llega al país. Entonces, con respecto al compañero, bueno, sí, se habla de que los planes de energías renovables, ahora mismo, se supone que para el 2030 es que podemos hablar de ya haber pasado a esa mayoría de fuentes de producción de energía por fuentes de energía renovable. Lo que está pasando ahora mismo es que en muchos casos ya tenemos energía, paneles instalados, pero eso supone una inversión tras otra, porque ya tenemos los campos o algunos campos cubiertos de parques fotovoltaicos, pero necesitamos entonces invertir en baterías que sean capaces de almacenar esa energía, pero no solo de almacenarla, sino de estabilizar esa producción energética, para que cuando pase al sistema electroenergético nacional no le implique una desestabilización, que es lo que también ha pasado en los últimos tiempos, que por eso además se cae con más frecuencia el SEN, ¿no? El Sistema Electroenergético Nacional. Entonces estamos hablando como fechas de impacto para hablar de unas mejores condiciones de producción energética en el país, 2030 y 2035. Esas son las fechas. Por supuesto, como ustedes ven, es a largo plazo, porque estamos hablando de transformar, de transformar casi al 100% esa producción, esa matriz energética que ha estado durante tanto tiempo descansando en los combustibles fósiles. Ahora, Cuba también se ha dado la tarea de, y eso es algo positivo, de explotar a un mayor ritmo nuestras propias reservas de combustible, porque hay cosas que en este momento necesariamente tienen que funcionar con petróleo. Y esos pocos petróleos, fuentes de petróleo que tenemos,
pozos de petróleo, bueno, pues están siendo explotados de manera tan acelerada que hemos sobrecumplido la explotación de nuestro propio petróleo, que hace tiempo no lo teníamos al 100% esa explotación. Gracias a eso, y que, bueno, en contraste es muy fácil, no entra una gota de petróleo, bueno, pues Cuba está funcionando con su poca reserva de petróleo, que además es de muy mala calidad y que le supone un esfuerzo mayor a esas termoeléctricas y un desgaste a esas termoeléctricas, y con lo que ya se aporta por concepto de fuentes de energía renovables. Pero bueno, esas son las fechas que se manejan públicamente, 2030-2035. Bueno, y hablabas de la producción. Bueno, habíamos pensado durante mucho tiempo todo lo que debería ser la soberanía alimentaria en el país. Por eso tenemos una ley de soberanía alimentaria, lo que yo trato de poner sobre la mesa las prioridades. Ahora mismo la prioridad del país es la defensa de la patria, en primer lugar. Estamos hablando de un país que está siendo amenazado, de que en cualquier noche amanecemos con la noticia de que fuimos invadidos. A esa gravedad de la amenaza estamos pensando. Y en esas condiciones, bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos cómo vamos a defender a la patria, y en paralelo, por supuesto, cómo vamos a transitar energéticamente, cómo vamos a ser autosuficientes en la producción de alimentos, cómo vamos a prever todo lo que sea desarrollar al país y proteger al país en materia de producción de alimentos, de producción de la medicina, de los hospitales, de la escuela. O sea, es una tarea muy difícil, porque estamos hablando de un bloqueo extremadamente recrudecido. Si ya era difícil antes, ahora es mucho más difícil de enfrentar. Pero en ese sentido se contemplan alternativas, y eso, bueno, ya lo voy conectando con la que planteaba Claudia, que son medidas para tratar de dinamizar la economía cubana, tratar de encontrar nuevos caminos para desarrollarnos, siempre sabiendo que estamos hablando de un bloqueo quirúrgico, que es quirúrgico precisamente porque va buscando ese lugar, ese nicho que Cuba encuentra para futuro desarrollo, para posible desarrollo, y ahí nos pone una medida para que no podamos llevar a término felices eso que pensamos como capacidad de desarrollo. Por eso estamos tomando una serie de medidas que pudieran ser, incluso pudieran ser interpretadas como muy audaces o como muy arriesgadas, con el tema de darle una mayor participación al sector privado, cosa que ya sabemos que es algo novedoso en los términos que los estamos planteando ahora, porque recordarán que en los años 90 ya de hecho tuvimos que hacer una apertura incluso al sector turístico, que no estaba desarrollado, esa infraestructura que se empezó a crear con énfasis a partir de los 90, el derrumbe del campo socialista, y tuvimos que plantearnos empezar a darle participación a lo que en aquel momento eran los trabajadores por cuenta propia, una especie de propiedad privada, pero todavía una escala muy pequeña. Ahora, ya que aquello ya se planteó, aquello ya se hizo, hay que encontrar alternativas nuevas, pero con una misma lógica, y es que desde los lineamientos, desde la conceptualización, ¿verdad?, desde antes incluso del 2011, Cuba se había planteado precisamente integrar en lo que hemos entendido como la propiedad pública, creo que aquí se usa más decir la propiedad pública, la propiedad estatal, integrar a eso nuevas formas de propiedad, que sea la mixta, la privada, la propiedad que pueda contemplar no solo a las cooperativas, como se había entendido tradicionalmente, a esos trabajadores por cuenta propia, sino a las micro, pequeñas y medianas empresas que pueden ser privadas, estatales o mixtas. En ese sentido ha habido ya un avance de una creación de un sector que nosotros le llamamos el sector privado, que ha tenido acceso a ir desarrollando determinadas empresas en este orden, en esta escala, no más de 100 trabajadores, es la última de esas escalas, la micro, pequeña, la mediana, hasta 100 trabajadores las empresas. Ahora, claro, cuando lo vamos a ver desde el punto de vista de la teoría, del socialismo y demás, depende de qué libro de marxismo usted se haya leído, pero porque también hay contradicciones dentro de la academia en este sentido. Pero si vamos a consultar al socialismo más crítico, el revolucionario, el que tiene la línea del marxismo originario de Marx, de Lenin, de Gramsci, ¿verdad? Bueno, pues no hay contradicción en el socialismo en que exista y coexista la propiedad privada, la propiedad estatal y todas las formas de propiedad posibles. No hay contradicción en eso. Como no hay contradicción de que existe el mercado, que eso ha sido también un gran prejuicio, un gran tabú en la manera de entender
el marxismo y el socialismo desde el marxismo. Ahora, ¿dónde está el detalle? El detalle está en qué pone usted dentro de ese mercado. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Qué pone Cuba dentro del mercado? No pone los medios fundamentales de producción. No pone la escuela, no pone la educación, no pone a la energía. En Cuba, todo lo que es energía, todo lo que es educación, todo lo que es salud, todo lo que es deporte, todas estas áreas son estatales, son públicas, ¿no? Son propiedad colectiva. Y yo creo que eso, que es parte de la pregunta que Claudia me hace, ¿no? ¿Cómo llevar estas contradicciones? Además, contradicciones que están dadas porque es como es lógico y de cierta manera natural, un sector privado que nace, que es emergente, que viene con todo impulso para tratar de ser eficaz, eficiente. Lo que está, por supuesto, impulsándose es en aferrarse a esas fuentes de producción de riquezas para seguirlas reproduciendo. Y en ese sentido está obteniendo una riqueza que está cada vez más concentrando y que lo que trae es una diferenciación social donde se puede manifestar en la calle esa determinada diferencia. Ahora, el gran reto de un Estado socialista, que además es un Estado atacado constantemente y que en esta guerra mediática que les comentaba ahorita es todo el tiempo llamado de Estado fallido, porque es parte de ese relato tergiversado que intentan construir contra nuestro país, que somos un Estado fallido o un régimen, ¿verdad? Pero un Estado fallido, cosa que es todo lo contrario, porque ¿qué otro Estado hubiera podido sobrevivir 67 años a la mitad de las presiones que ha estado sometido el Estado cubano? Pero bueno, en ese relato que se intenta construir, por supuesto que un Estado que no ha podido gobernar en condiciones normales, que no ha podido construir o no ha podido hacer esa sociedad que hubiera sido mucho mejor si no hubiera estado sometida históricamente a las presiones tan fuertes y tan feroces que hemos estado teniendo. Entonces, hay personas, el Che y hay otras personas en Cuba que han analizaron tempranamente todas estas contradicciones y en esa valoración de lo que ha sido, de lo que ha significado hacer el socialismo en Cuba, le llamaron una especie de marchas y contramarchas, ¿no? Veníamos con un total impulso por un camino, el camino que nos habíamos planteado de construcción del comunismo, pero luego viene o una medida o un ataque o el derrumbe del campo socialista y qué gran reto, qué mayor reto para un país que intenta hacer socialismo con horizonte comunista que se quede solo. Y ahí viene otra vez la teoría de signo. No se puede construir el comunismo en un solo país, ¿se acuerdan, verdad? Es el gran reto que tiene Cuba. Como aferrándose a un ideal comunista, a un horizonte comunista, a una sociedad diferente en un mundo eminentemente capitalista, cómo salvar esa revolución, mantener las conquistas de ese socialismo, seguir apostando por desarrollarse socialistamente sin traicionar a lo que está escrito, sin traicionar a su propia historia, pero coexistiendo en un mundo totalmente capitalista. Bueno, no queda más remedio que abrirse un poquito a ese mundo capitalista y correr el riesgo de darle participación a ese mercado, de darle una entrada a esa propiedad privada. Entonces yo creo que el mayor reto que tiene el Estado cubano, el gobierno cubano, el Partido Comunista en Cuba, es intentar que ese nuevo sector que nace, que es emergente, que tiene sus propias características y sus propios objetivos, que no necesariamente coinciden con los objetivos de un país comunista, pues sea ese. Darle una tarea, una función social a ese nuevo sector emergente privado que sea totalmente alineado con los intereses colectivos. Que no prime los intereses privados de ese grupo, de esos empresarios, por encima de los intereses socialistas, de los intereses colectivos, y eso que tanto se repite en Cuba, que es los encadenamientos productivos, puedan ser llevados felizmente a término, que sea no un sector privado a merced de sus propios intereses, por la libre, como diríamos en Cuba, sino que tenga una función social, que esté atado, enraizado en lo que es el proyecto socialista colectivo, desarrollar el país socialistamente hablando, colectivamente hablando, que la justicia social prime por encima de los intereses privados, y eso por supuesto es el reto número uno. Yo creo que es posible, que no está reñido con lo que el socialismo significa, que es justamente integrar todas esas fuerzas, todas esas formas de propiedad, todas esas formas de producción en el camino de un proyecto colectivo, un proyecto de nación, un proyecto común. Yo creo que ese es un gran reto, pero que no está reñido con lo que decían los libros de marxismo y con lo que en Cuba hemos estado pensando tradicionalmente. Entonces es eso, es intentar que
que los medios fundamentales de producción sigan estando en manos del Estado socialista, y que pueda haber un espacio que sea orgánico además y que sea armónico, donde determinados nichos de propiedad privada se articulen con el proyecto común, y que en definitiva lo que estamos hablando es de aumentar la productividad, de aumentar eso que es indispensable para construir el comunismo, que es una estructura material que permita la fuente, la base, para luego poder transitar en ese desarrollo también de que se hablaba en los libros de marxismo, que es necesario, un desarrollo material que es necesario para construir una subjetividad, una conciencia que vaya también por ese camino. Traté de dar la respuesta corta, Sí. En primer lugar, decirte, camarada, que como puedes ver en Sabadell hay una solidaridad que viene de tiempo con la Cuba socialista y soberana. Hay algunas personas aquí que son las organizadoras y que son el pal de paller, que decimos, el palo que aguanta todo el pajar, que a lo mejor no dirán nada hoy aquí, pero que son las que hacen posible que en Sabadell haya esta movida a favor de Cuba, ¿no? Yo quería plantear el tema del socialismo y el mercado, que estoy diría que estoy muy de acuerdo contigo en la contestación que has dado, pero querría abundar un poco más. La primera vez que vi a Fidel Castro fue en la clandestinidad en un cineclub, 1971, y venía clandestinamente un documental del Instituto Cubano de Cine, y lo pasaron allí, no estaba anunciado, había una película inocente, ¿no? En fin, de cine francés renovador, no sé qué, y al acabar lo pasaron. Yo era muy joven y no recuerdo el discurso, era un discurso en el 1 de mayo. Lo que me quedó grabado para toda la vida es que Fidel, no sé con quién polemizaba, pero dijo, copiar en la revolución es como copiar en un examen. Es decir, cada pueblo, cada lucha por el socialismo se desarrolla en unas condiciones específicas, no solo internacionales, sino concretas. Cada pueblo es cada pueblo, y somos internacionalistas, pero somos patriotas, y defendemos la soberanía popular. Sin soberanía popular, sin soberanía obrera, no hay socialismo. Porque si no defiendes la soberanía, digamos, es la condición primera. Yo te escuché en el congreso en Barcelona, en el congreso de Lenin que se hizo el año pasado, y tu intervención de entonces y de hoy me recordaron mucho una enseñanza de Lenin. Cuando en el año 21 la revolución rusa, que había triunfado y había tomado el poder, estaba en una situación de derrumbarse, después de 3 años de intervención brutal de las potencias imperialistas y de la reacción interna, y habían auténticas hambrunas con miles y miles, algunos historiadores lo elevan a millones de muertos de hambre. Lenin pensó que habían tratado de avanzar más de lo que se podía hacer, de lo que las condiciones materiales. Y el partido bolchevique aprobó en su congreso, ahora creo que es el 11, pero no estoy seguro, la nueva política económica. Y entonces en los textos de Lenin está claro que si la revolución tiene el poder del Estado, tiene el poder del comercio internacional, controla el comercio internacional y controla los sectores claves de la economía, no hay contradicción entre Estado y un cierto mercado.
aunque eso aparentemente sea un paso para atrás. Pero para poder ir adelante, lo principal es que la gente coma. Que el pan llegue a las panaderías cada día a las 6 de la mañana. Que no se apague la luz, ¿no? Entonces, yo comprendo que yo creo que, en fin, que hay en Cuba, leo textos de gente que aportan en esta dirección. Es decir, estamos tan mal, estamos tan bloqueados, estamos tan, en fin, que no se nos permite hacer lo que nosotros soberanamente queremos hacer, que es el socialismo, y tenemos de dar un cierto paso atrás para acumular fuerzas para que la gente coma. Y entonces en esto, pues controlando el tamaño de las empresas, pues en fin, la iniciativa privada tiene de tener un espacio controlado, en fin, sujetado para que no se reproduzca el capitalismo, pero ese paso atrás, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que, de hecho, tú lo has dicho infinitamente mejor que yo, pero bueno, era para reforzar este argumento porque hay muchas veces que hay compañeros y camaradas que tienen dudas al respecto, ¿no? Lo único, acá acabo diciendo que creo que Raúl Castro defendió en los últimos tiempos en que estaba activo políticamente, ¿no? Defendió este planteo y yo percibo que hay quizá demasiados miedos ante esta cuestión. Percibo, sin conocer la realidad interna de Cuba, solo leyendo, ¿no? Leyendo y escuchando cosas, ¿no? Que eso no tendría de dar miedo, porque el bloqueo obliga a hacer un paso atrás para luego dar, cuando se creen las condiciones materiales, dar el paso adelante hacia el socialismo. Bueno, me he enrollado un poco, pero... No, yo voy a aprovechar un momentico antes de seguir, porque hay varios elementos importantes que el compañero ha tocado, y es que Fidel siempre fue un experto en no copiar y en ser revolucionario, y ser revolucionario es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, y sobre todo en este mundo totalmente imperialista, capitalista, y sobre todo después del derrumbe del campo socialista. Y entonces justamente tuvo esa capacidad de, a pesar de que el referente era la URSS, él sabía qué tomar y qué dejar, qué desechar de ese modelo. Pero también fue muy autocrítico. Y en ese discurso histórico del 17 de noviembre de 2005 se hizo, y lo hizo durante mucho tiempo, pero pudiéramos decir que fue su gran despedida política, hablando en términos de discurso. Y allí se hizo la autocrítica y dijo que se habían equivocado cuando muchos creyeron que sabían cómo se hacía el socialismo. Y además que si creíamos que con métodos capitalistas se podía construir el comunismo, ¿no? Y eso es un mensaje poderoso que está ahí, por supuesto, como una especie de legado político, ideológico, marxista de Fidel, y que tiene mucho que ver con eso de que no fue nunca un copiador, sino al contrario, intentó aplicar al país aquello que decían los libros de marxismo, un gran marxista, aquello que hacía la URSS, pero aquello que sobre todo podía funcionar en nuestro país. Y por eso nuestro socialismo no se parece a ningún otro que haya existido ni que esté tratando de existir en estos momentos. Entonces, pero eso de paso atrás, y se intenta sobre todo hacer esa comparación de la NEP y de lo que está pasando ahora en Cuba, pero algo tan sencillo que parecería elemental, pero que tiene todo un contenido importante, que es Cuba, ¿no? Otros países son otros países, y cada historia y cada contexto responde a condiciones diferentes de existencia. Y en el caso nuestro, donde además estamos hablando de un país desarrollado, en un país del primer mundo, un país tropical, del lado allá del océano, con sus propias peculiaridades y con un enemigo histórico que ha estado ahí condicionando. Y por eso yo no entiendo cuando alguien dice el bloqueo, sí, le pone un pero atrás, ¿no? Sí, el bloqueo, pero el gobierno se ha equivocado. Bueno, sí, el gobierno se puede haber equivocado, pero eso que está condicionando, ¿verdad? Lo que condiciona es lo que limita, lo que estructura, lo que le pone elementos para que algo pase de un modo o de otro. Eso que está condicionando. Y en el caso de Cuba, gráficamente es incluso más fácil de verlo, ¿verdad? Una isla, y está totalmente condicionada por un bloqueo, por una guerra de grandes proporciones.
Eso ha hecho que, por supuesto, ese socialismo tenga características muy diferentes a la de cualquier otro socialismo posible. Pero además, y es un elemento que no es menor, y es que un país con nuestra característica de una economía abierta, dependiente, que ha sido sometida todo el tiempo a la expoliación y a la explotación de grandes potencias, ha tenido que sobrevivir en un mundo totalmente capitalista después de que ese gran marco de apoyo, de cooperación que era el CAME, dejó de existir. Y que no era ilógico pensar que después de que se cayó la URSS, se cayera la Revolución Cubana, se acabara el socialismo en Cuba. Pero eso no pasó. Y no solo no pasó, sino que el gran saldo de que no pasó es que en el 90 ese gobierno revolucionario pudo gestionar la crisis económica, las grandes contradicciones, teniendo el respaldo del pueblo. Ganando en ese pacto social que se establece entre el gobierno y el pueblo, ese pacto social no se afectó. Bueno, se afectó, pero no se rompió. Se afecta, por supuesto, porque las condiciones de vida, excelentes condiciones de vida que tenía el pueblo cubano en los 80, pasa a una crisis sin proporciones, nunca antes experimentada en la revolución, pero que si bien ese pacto social sufre, pero no se rompe. No se rompe ese consenso del pueblo de seguir construyendo el socialismo, de seguir apostando por el socialismo. Eso es un elemento poderoso y es nuestro propio arsenal político ideológico para ahora poder reproducir alternativas, salidas, soluciones desde las matrices socialistas. Entonces, por eso esa especie de marcha y contramarcha, ¿verdad? Pero ¿cuál es el referente de esas marchas y esas contramarchas? El referente para entender que estamos dando un paso atrás somos nosotros mismos. Cuando nosotros decimos que estamos peor ahora, estamos hablando de ese ideal perfecto prácticamente que pudo construir la propia Revolución Cubana, que pudo subir tanto el nivel de vida del pueblo y darle incluso un nivel de vida de países de primer mundo, siendo un país pequeño, con economía abierta, subdesarrollado. Entonces, ese patrón de referencia somos nosotros mismos. Ahora estamos, por supuesto, peor que lo que en algún momento pudimos haber estado, con todos los logros de la revolución, con toda la solidez de esos logros que solamente el socialismo pudo llegar a Cuba. Y otro elemento, y ahí lo dejo, es que es importante, y eso el marxismo lo tiene bien definido, pero no todos los marxistas lo han podido mirar con atención. Y es que muchas veces se ve solamente una parte del proceso, que es la parte de la distribución. Pero para hacer socialismo no solamente significa que hay que distribuir la riqueza en partes iguales o equitativamente, de acuerdo a la justicia social, sino que ese proceso mismo de producción tiene que ser en condiciones socialistas. Y por eso no se trata solo del tamaño de las empresas, sino del tipo de producción que se hace. No solo una cuestión cuantitativa, sino una cuestión cualitativa también. Y hay una parte que todo el mundo ha despreciado en el marxismo y que la que más queda es a cada cual según sus capacidades, de cada cual según su trabajo, ¿no? O según sus necesidades, depende de la traducción. Pero es que antes de eso, Marx está hablando de que el modo de producción que haga que exista determina o condiciona el modo de pensar, el modo de sentir, el modo de actuar. Y por eso es tan difícil vencer al capitalismo. Por eso es tan difícil superarlo. Porque ese modo de producción que está mercantilizando toda la vida está directamente condicionando una mentalidad, un deseo, unas aspiraciones. Y por eso muchas veces no podemos entender a los más jóvenes, que son los más afectados por esa mercantilización, los que se seducen más rápido por esa mercantilización. Por eso es importante siempre tener en cuenta las dos partes. La distribución, pero ese es el momento final. Antes vino todo un proceso de producción de objetos materiales, pero de subjetividad, de sensaciones, de sentimientos, de aspiraciones, de gusto. ¿Qué significa? Que en el mismo momento en que yo estoy produciendo un objeto, ya estoy produciendo a ese consumidor. Ya estoy produciendo a esa persona destinada a consumir este objeto. Y así un ciclo que se reproduce hasta el infinito. Entonces, por eso en Cuba también tenemos que lograr que ese sector privado no solo atender al momento de la distribución de las riquezas, sino atender a todo el proceso mismo de producción. Y por eso tenemos que integrarlo de manera orgánica a todo el sector estatal, a todo el sector público, con todas las dinámicas que significa producir socialistamente. Es uno de los mayores retos, donde no solo fijarnos en el proceso, en el punto final, que es el de la obtención de las riquezas, sino que ese mismo proceso productivo cree una mentalidad socialista. Y ahí es donde está también el reto. No solo al final, donde está el objeto final,
sino en el proceso mismo que llevó, que condujo a la producción de ese objeto, que significa las relaciones sociales, que significa esa coexistencia en el centro de trabajo, ese mirar al trabajador, ese modo de relacionarse, que hayan sindicatos, que hayan núcleos de partido, que haya todo un movimiento socialista de producción. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos, más o menos por la misma línea de Claudio. ¿Tú querías hacer algo? Bueno, o sea, queda muy claro, ¿no?, que el socialismo es equidad y reparto. Esta es la cuestión. Sí que se puede ser un país socialista, aunque haya capital extranjero, siempre que ese capital participe y colabore directamente con el pueblo, ¿no? Si eso se consigue, pues sí. Una de las preguntas es ¿qué relación hay entre Cuba y España? Otra, las noticias nos vienen distorsionadas, y una de las que venía es que Rusia había retirado todo el envío de turismo hacia Cuba. No entiendo yo qué presión puede tener Estados Unidos con Rusia en este sentido, ¿no? Otra es, dentro del bloqueo, Cuba, ¿qué es lo que importa o exporta o puede, ¿no? Y con qué países pues tiene más relación. Y me faltaba una. Bueno, a lo mejor ya luego ¿Me repite la última? Sí, no, que... Relaciones de importación y exportación. Sí, importación y exportación dentro del bloqueo, que es lo que se ve. Y iba a decir que para que un Estado pueda subsistir a sí mismo, tiene que ser autosuficiente. ¿Qué capacidad tiene Cuba en este sentido? Ya lo ha demostrado durante un montón de años, pero ya se han ido viendo países que, bueno, hay uno o dos, que cuando rompió la URSS han podido ser autosuficientes. Ahora no me viene el nombre, de uno pequeñito de la parte del este, pero no me acuerdo yo del nombre ahora. Si me viene ya os lo diré. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdona. Dentro del sistema que tenéis en Cuba, se supone que el que tiene un negocio es independiente. ¿Pertenece al Estado o es el propio negocio, que tiene un negocio abierto al turismo, por ejemplo, si los beneficios y tal son para él, aparte de los impuestos que se paguen, ¿no? Empiezo por ahí. Vale. Sí. Lo dejamos aquí, ¿no? Claro, los beneficios son para él, el dueño del negocio, pero siempre pagando los impuestos, cumpliendo con los compromisos tributarios que tienen todos los negocios privados en el país. Bueno, déjame ver si puedo darle respuesta a todas las preguntas que me han hecho. Si no miro, Son como 5. explicarme mejor. Ajá. Bueno, la relación yo creo por excelencia entre Cuba y España, a margen de que yo no soy una experta en todos los temas porque yo soy profesora, no soy de gobierno, pero bueno, como medio, como modo de cultura, ¿no? La relación yo creo por excelencia que tienen nuestros dos países es el turismo, ¿no? Además de las relaciones históricas tradicionales, de pueblo, entre los pueblos, pero ya a nombre de comercio, de empresas, de comercio exterior y demás, yo creo que son excelentes relaciones, que se mantienen esas excelentes relaciones a pesar de las presiones que hay sobre la mesa, y un ejemplo de eso es que los hoteles son administrados, la mayoría de los hoteles cubanos son administrados por empresas españolas, y eso a la vez es un gancho para que ese turismo que está en el centro de las presiones, bueno, pues pueda seguir teniendo una especie de oportunidad para que los turistas vayan a estos hoteles que están promocionados fuera de Cuba por esos empresarios españoles, y a la vez, bueno, aerolíneas que se mantienen volando también como modo de anclar el turismo, el poco turismo que se atreve a llegar a la isla,
para que a través de esta administración de las empresas españolas tengamos. A la vez hay otros empresarios en Cuba, españoles, que siguen en el país, en la zona de desarrollo de Mariel, por ejemplo, o en otras escalas que ya existían esos negocios y que hasta donde yo sé siguen existiendo, negocios entre empresas españolas y empresas cubanas. Ahora, yo le pongo algo sobre la mesa y es que en estas condiciones de guerra, cualquier información es top secret, ¿no? Es secreto de Estado, porque estamos siendo totalmente perseguidos y buscados dónde está la posibilidad de Cuba y dónde están aquellas empresas que todavía se atreven a romper el bloqueo, ¿no? Y las presiones y los chantajes a terceros. Y en ese caso, bueno, Rusia, hasta donde yo tengo entendido, había retirado, Rusia, Canadá, fueron de los países que primero retiraron o exhortaron a que los turistas no viajaran al país. Yo no sé por qué habrá sido eso, no tengo esa explicación, pero bueno. Demora una invasión, a lo mejor. Puede ser, porque fue muy al principio, pero bueno, eso escapa a mi conocimiento. Ahora, la importación y exportación de Cuba dentro del bloqueo depende de muchos factores. Entre algunos de esos factores están las presiones y las leyes del bloqueo de Estados Unidos, donde equipos o partes, piezas que contengan un 10% de fabricación estadounidense, Cuba no puede acceder a eso. Y sencillamente las empresas no se atreven a vender. Como los bancos le ponen tantas trabas a Cuba, los bancos extranjeros, para abrir cuentas a cubanos o llevar, y ustedes me imagino que han padecido ese problema, que no pueden poner Cuba en ninguna transacción porque inmediatamente es bloqueada e incluso ese banco está probablemente sometido a una multa o a responder ante eso. Y esas son presiones muy fuertes porque justamente el matiz fundamental del bloqueo es ser financiero, ¿no? Un bloqueo financiero porque lo que intenta es que ese capital, ese dinero duro, esa moneda dura, no entre al país para impedir que el país pueda reproducirse con ese capital. Entonces, por un lado, la importación y la exportación está, vamos a hablar de la importación, de lo que entra al país, está muy matizada, muy condicionada, muy limitada por ese bloqueo y a la vez esa exportación está cada vez más perjudicada porque la producción ha decaído mucho. Entonces, ¿qué vamos a exportar si nuestra producción está deprimida, ¿no? Por materia prima, me imagino. Por materia prima, por el combustible, porque las fábricas están a la mitad de sus capacidades o incluso algunas han tenido que cerrar y porque si estamos hablando de energía que es transversal a toda la economía, se ve afectado el país entero. La producción de cualquier renglón se ve afectado. Por eso en muchos casos hemos hablado de que Cuba necesita pasar a una economía de alta tecnología, a tener productos de alto valor agregado que sean productos resultados del pensamiento, ¿no? Todo lo que Cuba puede aportar en materia de alta tecnología, la biotecnología, los software, la industria farmacéutica. Y en ese sentido el país ha estado apostando en desarrollar esos renglones. Ahora mismo hay una noticia muy buena y es que hay un nuevo medicamento en Cuba contra el Alzheimer, con excelentes resultados, que es un elemento exportable. Y además es un elemento de alto valor agregado, quiere decir que tiene más posibilidades de ser eficiente y de poder impactar ese mercado internacional que es tan difícil para Cuba porque es muy competitivo. Y al ser tan competitivo y un país que está en tantas desventajas, pues bueno, es más difícil insertarse en esas cadenas de valor. Es todo un reto para Cuba. Entonces, en sentido general, es siempre jugando con ese bloqueo, con esas leyes que integran ese bloqueo que está persiguiendo tanto lo que entra como lo que sale, pero que incluso está la hipocresía de que Cuba puede comprar en Estados Unidos, por ejemplo, el pollo, porque tiene que pagarlo en precios muy altos y al cash, ¿no? Poniendo ahí el dinero al contado, dinero que Cuba no tiene y que ya sabemos que normalmente las transacciones, las compras, se hacen sobre la base de acuerdos, de plazos para pagar, de facilidades. Cuba no tiene esas facilidades cuando ha ido a buscar en ese que fuera el mercado natural para nuestro país, que es el de Estados Unidos y viceversa, por la distancia, por la cercanía que tiene. Ahora, con respecto a... Yo estoy en desacuerdo con eso de que para sobrevivir hay que ser autosuficiente. Yo creo que casi ningún país es autosuficiente en este mundo de economía interdependiente y globalizado. Y un ejemplo, por excelencia, es Bahamas. Bahamas no produce nada. Y el dólar bahamés y el dólar estadounidense están a 1 por 1.
Y uno se pregunta, ¿y cómo puede ser? Si no producen nada. Ah, bueno, es que no tiene un bloqueo. Y todo el mercado bahameño es de Estados Unidos. Todo lo que se consume en el país viene de Estados Unidos. Bueno, es que las empresas bahameñas tienen facilidad para importar de Estados Unidos, no solo sin bloqueo, sino con facilidades de pago. No es un país autosuficiente. Bueno, depende solamente del turismo. Lo que tiene es turismo y lo que tiene es, como Costa Rica, que tampoco produce mucho, pero tampoco tiene bloqueo. Entonces, Andorra no produce nada. claro, estamos llenos de ejemplos de países que no son productivos, que son economías abiertas, economías dependientes, pero el matiz sutil es que no están sometidos a ningún bloqueo. Sus empresas tienen total facilidad para, como Santo Domingo, ¿no? Un país turístico por excelencia, pero no tiene nada más caro, pero no tiene bloqueo, que es la diferencia con el caso cubano. Pero no obstante a eso, nuestro país, por supuesto, habla en términos de soberanía. Y fíjense, es la capacidad que tiene el pueblo cubano de que recientemente, por el 8 de marzo, ¿no? El video de felicitaciones que escoge el sitio de la presidencia, el equipo de comunicación de la presidencia de Cuba, es precisamente una fusión entre lo que es el centro ahora mismo de revolución en Cuba, que es la transición energética, y la labor de una mujer, de la mujer en la ciencia, ¿verdad? Que está también representada las mujeres en todos los sectores profesionales, pero sobre todo en la ciencia. Y hay una mujer, profesora de la Universidad de La Habana, del INRE, del Instituto de Materiales, que es de las pioneras en el tema de la transición energética, y la profe está hablando, enseñando los paneles solares, trabajando con los paneles solares, cómo se hace esta tecnología. ¿Y qué creen ustedes que dice? Que el sueño de ella es que Cuba pueda producir su propia tecnología de paneles solares. Claro, que oye eso y dice, pero estos cubanos están locos, están en medio de una guerra no convencional, con posibilidades de estar en una guerra con todas las de la ley, pero no obstante hay un científico, una científico cubano que está pensando, no solo en transitar hacia fuentes de energía renovables con tecnología china, sino que esa tecnología sea totalmente sustituida por tecnología cubana. Y yo estoy completamente segura que lo vamos a lograr, ¿no? Porque ya lo hemos hecho con la biotecnología. Entonces, eso es ser autosuficiente. Exactamente. Y que ayuda a ser autosuficiente en la gestión de los recursos. Por supuesto. O sea, que Eso es de ser ese valiente. es el horizonte cubano. Alcanzar la soberanía alimentaria, alcanzar la soberanía energética, recuperar nuestra soberanía biotecnológica, farmacéutica, que la tenemos tecnológicamente hablando, lo que pasa que por falta de recursos, por falta de capital, nuestra farmacéutica ha decaído mucho, nuestra capacidad de tener nuestras propias medicinas. Yo creo que, bueno, ahí Muy bien. me parece que logré...